Edgar de León y estás en un episodio más con una invitada especial, la psicóloga Daniela Lozada, y el tema de hoy es el tema del duelo, el dolor de la pérdida. Y pues con ello sabemos que todos en algún momento hemos tenido que despedirnos quizá de personas, de proyectos, de etapas, inclusive de la idea que teníamos de nuestra propia vida. La vida nos cambia y pues atraviesan mil cosas en el camino, entonces pues nosotros vamos cambiando con lo que nos sucede. Pues el duelo psicológico no es debilidad, es un proceso humano que nos confronta y nos transforma. Entonces en este episodio pues vamos a hablar de esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, psicóloga Daniela Lozada, una psicóloga clínica y tanatóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Emocionada de estar aquí en tu espacio. Agradecerte, Edgar, por considerarme para este capítulo que se va a poner bueno. Vamos a hablar de duelo, de pérdida. Así que muy emocionada de estar aquí. Excelente. No, pues siéntete cómoda y pues arrancamos con la primera pregunta detonante que pues es aclarar para la audiencia qué es el duelo, porque muchas personas tienen mitos, ideas erróneas, cosas que aprenden en el día a día, los medios de comunicación o en los chismes o en las pláticas triviales. Ujú. Entonces, ¿qué es el duelo y qué no es el duelo? ¿Qué es el duelo? ¿Qué no es el duelo? El duelo, para empezar, es igual a dolor, ¿no? Básicamente, esa es la definición de la palabra. Y los psicólogos, tanatólogos, lo utilizamos para definir a este proceso que vivimos todas las personas, un proceso psicológico. Hay quien dice que también es un proceso físico, espiritual, para elaborar una pérdida, ¿no? Para digerir una pérdida, por así decirlo. ¿Qué tipo de pérdida? La que quieras, Edgar, ¿no? Desde cosas cotidianas y que quizás podríamos ver como poco significantes, pero que al fin de Ajá. cuentas nos duele la pérdida, hasta las pérdidas más dolorosas que podemos experimentar, quizás las de un ser querido. Entonces, el duelo es el concepto que engloba este proceso psicológico para superar, atravesar, digerir completamente cualquier pérdida. Wow, sí, y es importante aclarar a la audiencia que lo primero que nos venía a la mente, que cuando escuchamos duelo por pérdida, nos enfocamos a pérdidas humanas, pérdida de un ser querido, el Ujú, papá, la mamá, un abuelo, un niño, ujú, que es cuando más duele a veces decir, y falleció el ujú. hijo de tal persona y apenas era un bebé. Y es cuando Sí. más duele a veces los temas de las edades o los temas de qué tanta cercanía emocional tenías con esa persona. Ujú, Y pues también nos damos cuenta que el duelo también puede ser por pérdida de quizá un empleo, quizá mudarte de país o de estado o de ciudad, abandonar cosas a la fuerza o por ser necesario o por ser saludables para tu persona de que tenías que dejar cosas, inclusive hasta ujú. relaciones y ahí. Lo hice por mi salud mental, me alejé de esta persona y ahí es un duelo. Y hay personas Sí. que atraviesan el duelo y no saben que son duelos. ¿Cuál Ujú. es bueno, estuve leyendo un poco de que los duelos pues atraviesan por etapas. ¿Qué nos puedes comentar sobre las etapas o fases o qué hay sobre los duelos en estos Sí. aspectos? Sí, primero tocaste un tema muy importante. No solo duelo es por fallecimiento de alguna persona, puede ser por cualquier tipo de pérdida. No es lo mismo duelo a estar de luto, por ejemplo, que eso sí se relaciona directamente pues con todo el proceso, ceremonias e incluso rituales que vienen tras la muerte de algún ser querido o de alguna persona, ¿no? Ujú. Duelo puede ser por cualquier pérdida. Y sí, se habla mucho de las tareas del duelo, las etapas del duelo, las fases del duelo. Ahora sí que si nos ponemos académicos, pues depende a qué autor o autora Ajá, estemos revisando. A mí me correcto. gusta mucho hablar de Elizabeth Kubler-Ross, Sí, es la que estaba que revisando. durante Ajá. sí, pues yo creo que ese es el referente, la que hizo pues esta clasificación canon, ¿no? Dentro de la psicología, dentro de la tanatología, de las 5 etapas
etapas correcto. del duelo, ¿no? Si quieres podemos ir hablando cada una de estas etapas. Sí, La primera etapa, que viene siendo la de negación, ¿no? Que suele ser como esta etapa en la que una parte de nosotros o psicológicamente no terminamos de aceptar que la pérdida se va a dar, ¿no? O que ya se dio. y sí Entonces, suele son personas que escucharse, no, es que ella sí, no ha fallecido, aún sigue no es vivo, aún cierto, sigue ¿no? viva, la Ajá, siento, la veo en la casa, sueño con sí, ella o con él. Entonces, esa sí. es la Siento negación, ¿no? que cuando dicen, siento que en cualquier momento va a entrar por la puerta, ¿no? Esto no ha pasado. Y a lo mejor, digo, las personas no es que pierdan contacto totalmente con la realidad. Una parte más cognitiva, racional, Ujú, saben que la persona murió, ¿no? Pero dentro de sí, quizás desde un aspecto más emocional, hay algo que les hace pensar, ¿no? O sentir que en cualquier momento llegan a la casa, ¿no? ujú. O que esto no es cierto, que aún estoy en un sueño, una pesadilla de la cual voy a despertar y la persona va a estar ahí todavía, Oye, ¿no? cuando es O una negación, relación amorosa, ¿no? Que hay una pérdida, exacto, que es sí, una ruptura, y dice, es que no hemos roto aún, sé que va a volver, sé que va a tocar mi puerta y me va a sí, decir, volvamos. exactamente, ¿no? Yo sé que estamos atravesando un momento difícil, pero este no es el final de nuestra relación, ¿no? Ujú, Todavía vamos a estar juntos, yo la voy a convencer, lo voy a convencer y pues ya están a punto de terminar o lo acaban de terminar hace rato a ujú. la persona y aún se está negando, ¿no? Entonces esta es la primera etapa que podemos identificar. ¿Qué etapa Algunas seguiría? personas Ajá, no correcto. hablan de, perdón, pero algunas personas no hablan de negación, otras hablan del shock, ¿no? Ok. Que es como justo este primer impacto tras la pérdida, tras recibir la noticia, el fallecimiento, lo que sea que haya pasado, y que igual nos deja congeladas, ¿no? Y que nos quedamos Ujú. así como de, uy, ¿qué pasó? No sé qué hacer, a dónde ir, qué La decir. confusión mental, ¿no? No Ujú, saber qué hacer. sí. Es importante decir que todas las etapas del duelo son importantes. No vamos a negar una o hacerla menos, como de, ay, pobrecito, está en negación todavía. La negación cumple una función, sirve como este colchoncito para que el impacto no sea tan devastador o tan doloroso. Si imagínate desde el segundo uno, aceptamos completamente la realidad de una pérdida. Psicológicamente eso puede ser devastador. Entonces Yo necesitamos creo que tantita anestesia. sería una exigencia muy común por la sociedad, ¿no? Decir, ok, ya tienes tu duelo, hey, la aceptación, ya bríncate todas las Ya, etapas, sí, acéptalo, borrón y cuenta acéptalo, nueva. supéralo. Pero, hey, Ujú. espérate, está todo lleva un proceso, pues. Exactamente. Sí, es un proceso. Acéptalo y supéralo que el lunes ya tienes que ir a trabajar, ¿no? Ujú, Entonces, la negación funciona como un poco de anestesia para que este dolor no sea tan devastador como llega a ser, ¿no? Ya después podríamos encontrar, se suele encontrar la etapa de enojo, que es ujú. cuando las personas, justo como lo dice la emoción, pues están bien enojadas, mucha rabia llegan a experimentar. ¿Hacia quién? Hacia quien tú quieras, Edgar. Sí, Se sí, se enojan puede con Dios, escuchar por qué yo, por qué me hicieron porque esto, por qué me yo, pasa a porque a mí. mi familiar, ¿no? Ujú. Ajá. Se enojan con los médicos, se enojan con la persona que se murió. ¿Por qué te moriste? ¿No? Porque ahora me dejaste y mira todos los problemas que me dejaste. Se enojan con ellos mismos porque sienten que pudieron haber hecho más o algo no intentaron con tal de evitar la pérdida. Entonces se llenan de rabia. Y otra vez, esta etapa es importante porque ya tuvimos el colchoncito de la negación y el enojo nos ayuda a tener, aunque sea un poco de empoderamiento, ¿no? Cuando estamos enojados, pues sí, es fuerte, pero nos sentimos de pronto poderosos. Entonces el Ujú. enojo nos llega a empoderar un poco, a marcar límites, a establecerlos si es necesario también, ¿Y y hace que otra vez, cuál sería el extremo ajá, del enojo? Por ejemplo, yo lo puedo asociar con las conductas de riesgo. Decir, oh, claro, tengo todo el coraje, no sé con quién desquitarme. Personas que quizás puedan proceder de esa manera y ¡fua! Llevan a cabo cosas que después dirán, ay, me pasé. Estaba cegado por sí. por la emoción de la ira o el Por coraje. el enojo, sí, claro. Ahí es cuando no sabemos gestionar el enojo, ¿no? Hay personas que consideran que enojarse es no solamente sentir el enojo como un fuego en su cuerpo, sino que van y se pelean, gritan, avientan sombrerazos, hacen todo un relajo
y al final es como de, oh, ¿qué hice? ¿No? Ahí Ujú. habla claramente de un mal manejo de las emociones. No es que en sí el enojo sea malo o que vamos a evitar enojarnos, sino que tenemos que aprender a sentirlo, cómo lo gestionamos. Y ahí te soy sincera, casi siempre son los hombres los que terminan teniendo más problemas para manejar su enojo, ¿no? El control de la Ujú. ira y que Asociado al luego duelo. terminan Ajá. siendo agresores, ¿no? O ejemplos como los que tú dices. Ujú. Ujú. Ok. Sí, entonces esa viene siendo la etapa del enojo. Luego viene otra etapa que menciona Elizabeth, mencionaba la de negociación, que es cuando de alguna manera intentamos revertir la pérdida. Depende del caso, ¿no? Pero Ajá. tratamos de hacer ahí ciertos intercambios para que no se concrete la pérdida, para dar marcha atrás. Entonces, si es una relación de pareja, a lo mejor le digo a mi pareja, no, por favor, vuelve conmigo, no me dejes y ahora sí vamos a ir a terapia o te traigo flores, Es la un intento por serenata. reestructurar lo perdido Exacto. o salvar lo que Ujú. queda. Wow. O ¿Y, salvarlo, y, y qué sí. hay con eso de negociación o pacto consigo mismo? ¿Cómo podría Ujú. ser eso? Sí, pues también a lo mejor con uno mismo, una misma, se establece un objetivo, ¿no? Y a veces incluso entra ahí un poco el pensamiento mágico de creer que si yo hago esto, probablemente la pérdida ya no va a pasar. O a Mm. lo mejor las personas que, no sé, van a la iglesia con su santo de preferencia Ajá. y hacen ahí un juramento. Yo Los rituales todos los religiosos, ¿no? días. Claro, voy a venir a misa o te voy a ir a visitar a tu santuario de rodillas si tú me salvas a esta persona. O voy con el tratamiento súper raro, experimental, que me dijeron que puede tener resultados para que mi familiar no termine, no fallezca, ¿no? Y a lo mejor el familiar ya está pues Sí, sí, muy sí, mal, ¿no? A punto condiciones de la muerte, naturales pero hacemos de estos terminar. intentos. Ujú. Ujú, así es. Esta es la etapa de negociación que también es importante, nos da cierto poder, como cierta agencia, ¿no? Como esta sensación de que tenemos la capacidad de intervenir en una situación y la utilizamos. Digo, creo que Ujú. es válido completamente, aunque al final nuestros esfuerzos no tengan el resultado que esperamos, al menos nos dan la satisfacción de, híjole, lo intenté todo, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. creo que sí hice todo lo que pude, aunque no funcionó nada, pero me quedo un poco con esta tranquilidad de hice todo lo posible, Y ¿no? ahí cuando tocas ese aspecto de hice todo lo posible o hice lo que estuvo en mis manos como agente de cambio dentro de lo posible, llega ese choque con la realidad, de decir, no fue posible. Todo lo que No hice, fue todo lo que posible. estuvo en mis manos, todos mis contactos, mis ahorros, los Ajá, recursos, exacto. y no se Sí, logró ya sea seguir en la relación, ya sea conservar el empleo que quería, ya sea evitar que falleciera ese ser querido en el hospital o en donde fuera, pues llega después la siguiente etapa, que la pueden decir la depresión la depresión, sí. o el bajón emocional, ¿no? En su caso. Ujú. ¿Qué nos Así puedas es comentar cuando, de esta etapa? sí, pues esta etapa yo creo que ya es cuando se hace contacto pleno y ya sin curitas, sin que implica reconocer que la pérdida es un hecho, ¿no? O que ya no hay nada que podamos hacer para revertir la pérdida. Ya pasó, hicimos o no hicimos, intentamos o no intentamos, la pérdida se concretó. Y eso nos hace entrar en contacto con el dolor, con la tristeza, con este episodio depresivo, podríamos nombrar incluso. Ujú. Y ahí sí es, pues, tirarnos a la cama si es necesario, llorar mares y mares, hacer, desacelerar nuestro ritmo de vida, si quizás éramos más activos o estábamos muy movidos de arriba abajo, incluso por los rituales o los trámites, por el fallecimiento de mi ser Sí, sí, querido, sí, todo lo ya que se acabó. conlleva el Sí, duelo de una pérdida, ¿no? claro. Y más cuando es Ya, un ya los fallecimiento. papeles están en orden o ya se acabó el novenario, ya no Ujú. recibimos personas, volvemos otra vez al silencio, a la ausencia, al vacío en casa y ahí es cuando nos podemos o la gente se da la oportunidad de conectar completamente con el dolor. Y esta es A- una a- etapa.
muy difícil, ¿no? Por Aquí eso. aquí en esa etapa es cuando pueden inclinarse un poco a lo que es, pues ya el trastorno como depresivo, ¿no? Pero igual, cuando es una depresión, pero asociada al duelo como algo normal, Ujú, hay algo, igual una pregunta de la audiencia que pueda ser muy común es, bueno, ¿cuánto va a durar esta etapa de tristeza? ujú. ¿Hay como un Claro, estimado siempre. que tú comúnmente notes o sepas de alguna fuente? Sí, pues para empezar, siempre como esta intención de saber cuándo acaba este martirio, ¿no? Necesito un Ujú. número que de alguna manera también me ayude a saber que hay Es la salida, pregunta más común, yo creo, en la audiencia. ¿no? Dime un Sí, número, ya ¿cuánto quiero que se tiempo? acabe. Dime ya, ok, la estoy pasando muy mal, pero dime cuánto tiempo va a durar. La verdad es que depende, ¿no? Como siempre y como muchas preguntas, Hay la que jalarle las respuesta greñas a es la psicóloga, no me dice un número. depende. Sí, pero dime un número. Ok, bueno, vámonos a la literatura. Hay quien habla que 6 meses, ¿no? 6 meses de todo este proceso. Si no hemos avanzado de una etapa a otra, quizás es momento de recibir atención profesional, ¿no? A lo Ujú. mejor ya estaríamos ante un duelo que se está complicando o un duelo patológico. Y otra Pero realidad es revisas que cada otro persona vive el dato. duelo de forma diferente y por lo tanto Claro. el tiempo puede hacer a una respuesta depende, pues Claro, lamentablemente. claro, porque revisas otra persona, otro autor y te habla de un año, ¿no? Correcto, Entonces, no podemos, no, los duelos no son iguales, cada persona los elabora de manera distinta. También tiene que ver mucho no solo el tipo de pérdida, perdiste un trabajo, perdiste una pareja, perdiste un familiar, sino también cuál es tu historia personal con los duelos. ¿Cuál correcto. es el tipo de apego que tú desarrollaste? ¿Eres de apego evitativo? ¿Eres de apego ansioso? ¿Desarrollaste un apego seguro o ambivalente? ¿Cuál es tu estilo de confrontación, de afrontamiento, perdón? Entonces, todo esto y tu personalidad, ¿no? Los Sí, sí, sí. matices de El tu estilo de personalidad, crianza, todos sus matices. crianza, todo esto combinado te predispone a vivir un duelo de cierta manera y quizás una persona que vive la misma pérdida por todos estos factores diferentes la vive de otra forma. Entonces, más allá que un número específico, porque siempre, y es como Sí, un sí, sí. intento de control, necesito Ujú, sentir que estoy en control, ujú, necesito un número. Yo como psicóloga, como tanatóloga, les diría más bien, vamos a ver qué tanto está afectando tu calidad de vida. ¿Qué tanto está afectando tu salud física en general? ¿Qué tanto está afectando tus actividades cotidianas, trabajo, estudios, con familia, relaciones interpersonales, ¿no? Si ya llevas un tiempo y cada persona también lo puede definir, creo que eso es algo importante. Tomar agencia en ujú. nuestro duelo es poder decir, ok, estoy en este proceso que me está afectando de esta manera, pero si ya llegamos a un punto en el que es imposible que continúes actividades cotidianas, quizás ya estaríamos otra vez hablando de un duelo patológico y ahí sí necesitamos terapia. Y Pero es lo que que yo... ahora se conoce como duelo prolongado, que ya aparece en el DSM, antes Ajá. no estaba, ahora ya en el DSM-5 aparece y el CIE-11 también. Pero acuérdate que ya el DSM-5 va de salida y ahorita viene el Sí, sí, 6 sí. y Ahí ahorita a va ver cómo actualizándose cosa, todo, ¿no? ¿no? ¿Y qué nos Sí, puedes habrá comentar que ver. de esta etapa, la aceptación? La que todo dice, ya, olvídate de todo, ya, ponte a trabajar. No, hey, tranquilo, espérese. Bueno, pero ya supongamos que ya llevó un recorrido, su tiempo, se dio su tiempo, su proceso, vivió experiencias. Algunas experiencias para algunos los acuden y automáticamente después de ciertas vivencias y caer en cuenta en cosas, ¡fum! Se tranquiliza, se regula el estado emocional y pasa a la Ujú, aceptación. ¿Qué sucede con ujú. esto que le llaman aceptación? Como si fuera el wow. Sí, la Pero que es muy anhelada difícil llegar a esa aceptación. etapa, requiere inteligencia emocional e intelectual. Sí, todas las personas ya quieren estar en esta etapa, ya quieren brincarse todas, por así decirlo, y Ajá. llegar a la aceptación porque consideran que ahí en la aceptación ya no duele, ahí ya voy a dejar de sentirme mal. Y no lo negamos, este dolor tan profundo que puede habitarnos en la etapa de depresión poco a poco se va procesando y podemos pasar a una etapa en la que ya estamos más tranquilas.
Pero eso no significa que la aceptación o superación es como de, ¡pum!, ya lo olvidé completamente, jamás me vuelve a pasar por la mente, jamás vuelvo a derramar una lágrima. Eso es un mito, ¿no? Hay personas, y me gustan estas posturas de algunos tanatólogos, tanatólogas, que hablan acerca de que no necesariamente todas las pérdidas se superan y está bien, podemos vivir con eso. Más bien aprendemos a vivir con la pérdida, aprendemos a vivir con el dolor y se vive bien. Funcionamos y podemos ser felices nuevamente a pesar de que haya ahí un puntito negro o un huequito de esta pérdida. ¿Qué Entonces, no opinas? entender la aceptación o superación Ujú, como ya lo olvidé completamente, se me reinició el cassette casi casi. ujú. Ujú, ¿Qué opina de esta pregunta que puedan llegar a terapia con... Yo creo que también puede ser otra pregunta común en los consultorios de psicología, sea por rupturas amorosas, duelo por ello o duelo por un ser ujú. querido. Dígame, psicóloga, ¿cómo lo olvido? ¿Cómo lo olvido? ¿Qué hay del ¿Cómo tema lo del olvido? olvido Ujú, como una objetivo terapéutico que dice, bueno, quiero olvidar para que empiece a dejar de dolerme, como superación ujú. del duelo? Pero ¿qué tan cierto es esto de olvidar? Sí, claro, Por ¿qué una parte entendemos yo por consideraría olvidar? resignificar o reestructurar el recuerdo, Mm. pero ¿qué opinas tú? Sí, otra vez somos nosotros queriendo encontrar miles formas para evadir lo que sentimos. Casi, casi deme la pastilla, como esa canción, pastillas Ajá. de amnesia, ¿no? Doctor, ¿dónde venden? Porque quiero olvidar, porque no quiero sentir. Si a mí una persona en el consultorio llega con esta pregunta, Ajá. para mí es clarísimo que aún le está poniendo resistencias a su proceso, que aún le está poniendo resistencias a su dolor, que le urge terminar y que por lo tanto es momento, mucho más que nunca es importante ir hacia el dolor. No quiere sentir dolor, eso significa que vamos hacia él y vamos a abrirnos completamente a él para procesarlo. Eso es lo que pasa con los duelos, no es un proceso que se supera, lo atraviesas, ¿no? Y sales, sí, con marcas, rasguñado, con el cabello revuelto, porque muchas personas el duelo precisamente eso llega a ser, ¿no? Un torbellino que cambia toda tu vida, pero como entras, va a ser muy diferente a cómo sales si lo atraviesas completamente. Si alguien me dice, ¿cómo lo olvido? Eso significa que aún le está poniendo resistencias a lo que siente y hay mucho que sentir todavía, ¿no? Entonces, En en vez... terapia hay que trabajar Ujú. las resistencias a Claro, la aceptación y trabajar la sí, negación primeramente, porque pues recordemos que es la primera etapa. es la primera. Negamos Ujú, muchas cosas y lamentablemente niegan lo que va a llevarlos a la aceptación, que es la ayuda. Es decir, buscar ayuda, dejarse apapachar, dejarse a recibir el cariño de sus seres queridos, porque pues también en la etapa de la negación como que está el aislamiento. Es una conducta de riesgo que pueda parecer simple, pero el aislamiento puede llevar aún más al estado depresivo. Y ujú. como puntos clínicos para la audiencia que pueda ser psicólogos, ¿cuáles son los puntos clínicos que más tocan los psicólogos cuando van a abordar terapia en el duelo? ¿En qué se Ujú. enfocan como objetivos? Es decir, bueno, ya tengo el paciente, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué objetivos son los más comunes? Es que, bueno, depende, otra vez, depende cada caso, siempre, pero bueno, si hay algún psicólogo, tanatólogo, tanatóloga que nos esté escuchando y que esté trabajando este tipo de procesos, es Ujú, muy importante, en primer lugar, en qué etapa se encuentra nuestro paciente en este momento. ¿Está en una correcto. etapa de negación? ¿Cuánto tiempo lleva en la etapa de negación? Nuestro rol como psicólogos o como tanatólogos que acompañamos el duelo es facilitar la elaboración de las etapas. Si Ujú, mi paciente, mi consultante, mi cliente, como le queramos decir, está en una etapa de negación, pero ya pasaron 6 meses, ujú, entonces esta etapa ya cumplió su función y al contrario, podemos decir que se alargó de más. Si al inicio era necesaria y un colchoncito para que el golpe de la pérdida no sea tan devastador, ahorita está siendo un obstáculo para que la persona avance. Entonces, facilito
esta elaboración de la fase, de esta tarea o de esta etapa, y vamos hacia la siguiente, hacia el enojo. Ahora, otro punto importante, el hecho de que se Sí. clasifique así en el libro no significa que así una por una se presenten en la vida real. Ajá, Elizabeth buena Kubler-Ross aclaración. Ujú. hizo esta clasificación, pues porque es fácil de Sí, sí, entenderla y sí. suele darse de esa manera, pero cada duelo es diferente y único. Y puede haber un duelo en el que un día estés en el enojo y al día siguiente estás en la negociación y al día siguiente estás en la negación. O sea, brincar de etapa a etapa, Ujú. volver a una u otra es totalmente válido y normal y que no se entiendan como retrocesos. Oh, yo ya había pasado esta etapa y ahora me siento otra vez acá. Perfecto, así es tu duelo. Hay que vigilar siempre que no Ok, afecte de manera importante tu salud, tu calidad de vida y si los demás aspectos bien o mal siguen en marcha, pues simplemente es tu duelo, conócelo, ábrete a conocer cómo es tu duelo en este momento, sin la expectativa o la intención de que cubra ciertos requisitos, o es que el autor habla de estas etapas y siento que no las estoy cumpliendo. No pasa nada, no se trata de que nos excelente. tengamos que amoldar a eso, pero nuestro rol básicamente en terapia de duelo es en qué etapa, en qué tarea estás y promover el procesamiento, la elaboración de esa etapa para ir a la siguiente. Sin prisa, sin patologizar, Gracias por sin, sintonizarnos. pues Psicólogo sí, en tu ciudad. poner ciertas expectativas de lo que ya deberías de haber superado en este momento o lo que ya tendrías que haber logrado, ¿no? Sino Así es. simplemente somos Muchas gracias. acompañantes. Muchas Ujú. gracias por clarificar estos puntos tan importantes de lo que son los objetivos de terapia, las etapas que se viven en el duelo, diferenciar qué es un duelo y qué no es un duelo, y los tipos de duelos. Y pues también esclarecer mitos y aterrizar realidades aquí en este episodio de Psicólogo en tu ciudad en el tema del duelo. Muchas gracias por tu participación y estar aquí. Este podcast pues Gracias. va a continuar, pero el tema de hoy pues está muy amplio, hay que revisar más cosas, pero Sí, los tiempos mucho. son cortos y gracias por tu presencia y bienvenida a este espacio siempre, psicóloga y tanatóloga Daniela Lozada. No, Pues, muchas ¿cómo te gracias. pueden encontrar en redes sociales aquí para terminar el podcast y alguna idea general que le quieras decir a la audiencia? Oh, muchas gracias. No, gracias a ti, Edgar, y a tu audiencia. Me da mucho gusto que tengas este proyecto y que se hable más y más de este tipo de temas. Me pueden buscar en Instagram o en TikTok como PSIC, ¿no? La abreviación de psicóloga, Ajá, PSIC, Daniela Lozada, ¿no? Ahí excelente. estoy, subo contenido, estoy subiendo videos y también información acerca de duelo, de ansiedad, de otros temas. No solamente abordo duelo como tanatóloga y que se tengan, si me gustaría cerrar con una idea para tu audiencia acerca del duelo, es que los duelos son maestros fuertes, ¿no? De vida, a veces muy exigentes que nos rompen, pero que si sabemos atravesar estos procesos nos pueden llevar a una siguiente etapa de más conciencia, de más armonía e incluso de aprender a vivir mejor la vida a partir de una muerte, ¿no? Qué loco suena Sí, eso, pero eso así es es. también algo que podemos sacar de provecho o beneficiarnos a la hora de vivir un duelo. Y otra vez, muchas gracias, No, Edgar. muchas Aquí gracias estamos, a cuando ti, gustes. gracias audiencia, síganos en redes sociales, ahí contáctelas si desean un apoyo emocional o cualquier duda, déjenos en los comentarios y con gusto aquí les atenderemos en redes sociales. Estás en un episodio más de Psicólogo en tu ciudad, este podcast donde aprendemos todos juntos. Soy tu psicólogo Edgar de León y la invitada especial Daniela Lozada. Muchas gracias por todo. Gracias por sintonizarnos. Psicólogo en tu ciudad.